Le doy la bienvenida al investigador de Early Institute, Cándido Pérez. Cándido, bienvenido. Pues ponerte el tema en la mesa. ¿Qué tan expuestos estamos de caer o estar en riesgo de ser víctimas de los ciberdelitos? Bienvenido. Muy buenas tardes, Gabriel. Un placer estar en tu espacio. Mira, si me permites, Bien. Nosotros desde Early Institute nos hemos enfocado en el ciberacoso a adolescentes. De hecho, recientemente presentamos un análisis sobre indicadores de violencia en Internet contra esta población en particular y bueno, pues lo que encontramos ahí de manera ya muy puntual y como una de nuestras primeras observaciones para el resto de la sociedad y para tomadores de decisiones es que 1 de cada 4 adolescentes está sufriendo algún tipo de ciberacoso en Internet. 1 de cada 4 sufre ciberacoso, que en este caso, la violencia que ahí está presente también, esto es demasiado frecuente, ¿no, Cándido? Sí, desgraciadamente es un fenómeno que tiene 2 particularidades. La primera es que es muy frecuente, es decir, una de cada 4, estamos hablando del 25% prácticamente de los adolescentes que están navegando en alguna página, sitio, red social, pero también nos habla desgraciadamente que es un fenómeno que está creciendo. Durante la pandemia fue una de las principales preocupaciones porque estaría ocurriendo en el mundo digital de niños, niñas y adolescentes, pero previo inclusive a la pandemia hemos visto que el crecimiento es constante. Evidentemente tiene que ver también con el hecho de que está creciendo el número de usuarios y evidentemente la preocupación porque haya la suficiente seguridad para la navegación en diferentes plataformas o sitios de internet donde ellos están. Si nos puedes hablar un poquito más alto, Cándido, porque te estamos perdiendo, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo se configura el delito de ciberacoso? Porque debe de ser una línea muy delgada entre una plática que puede tener y ya de pronto algo que se vuelve sistemático, que se vuelve inclusive hasta instrumentalizado. ¿Cuál sería la delgada línea? ¿Dónde se rompería? En realidad hay diferentes formas de ciberacoso. Los datos que nosotros hemos obtenido, por ejemplo, una cuestión que es muy común, es un mensaje ofensivo, eso ya es una forma de ciberacoso, pero también lo es, por ejemplo, el envío de contenido sexual, de videos, de fotografías, o cuando te contactan mediante alguna identidad falsa o te hacen algún tipo de insinuación o propuesta sexual o alguna provocación para reaccionar de manera negativa. Todas estas forman parte del fenómeno del ciberacoso. Nosotros hemos hecho énfasis en que, sobre todo aquellas formas de ciberacoso que traen algún componente de tipo sexual, son muy preocupantes. Casi también 1 de cada 4 adolescentes, de acuerdo a los datos, vemos que está sufriendo algún tipo de violencia sexual en este caso, lo cual pues evidentemente nos hace que pongamos este tema como un tema prioritario dentro del contexto de Internet y de los niños, niñas y adolescentes como usuarios. Vaya, interesante. Bien comentas, la gran mayoría de las veces se ha detectado para los menores de edad. ¿Cómo les está afectando a los menores? Que pues me imagino que muchos de ellos no saben cómo reaccionar, vaya, por su edad, quizás. No sé si estoy en lo correcto, Cándido. Sí, desgraciadamente no solamente estás en lo correcto, sino también en muchos de los casos aplica para la población adulta. Una de los principales problemas que encontramos es que tenemos una necesidad de alfabetización digital. Una cuestión diferente es que sepamos cómo navegar, a que sepamos cómo navegar seguro o segura en Internet. Y eso es lo que nos falta a nosotros primero como adultos, aprender cuáles son las plataformas, pero también cómo en cada una de esas plataformas hay, por ejemplo, controles de privacidad. Mucha gente desconoce cómo activarlos o cómo configurarlos y también, por lo tanto, pues fungir
sobre todo para papás, mamás, cuidadores, personas que tienen a un niño, una niña o un adolescente a su cargo, pues cómo fungir como cuidador, como guardián, para que haya un acompañamiento y evitar que sean víctimas de algún tipo de ciberacoso. Hablando de este ciberdelito, Cándido, ¿cuál es la principal plataforma, si es que existe una, o es en todas en general donde se está presentando el ciberacoso? No hay alguna en particular, hay algunas en donde el fenómeno se presenta de manera reiterada. Por ejemplo, Facebook es una plataforma en donde, sobre todo a partir de los reportes que se generan, también es importante decir que todas estas formas de ciberacoso son denunciables. Existen inclusive ya plataformas de la sociedad civil que nos ayudan a denunciar o a reportar esto. Por ejemplo, Te Protejo México, que es una plataforma diseñada exclusivamente para ello. Y a partir de los reportes que se generan en este tipo de plataformas y también los que recoge la autoridad, se ve que hay algunas de las plataformas, particularmente redes sociales, hacía la mención, por ejemplo, de Facebook, pero también hay otras en donde se dan diferentes tipos de fenómenos. Por ejemplo, Twitter también es una plataforma en donde comúnmente se están encontrando diferentes formas de ciberacoso y una cuestión que preocupa mucho, que es el material que vulnera los derechos de niñas y niños. Mucho de lo que ha preocupado durante los últimos años es que hay muchas fotos, videos que rondan hoy desgraciadamente en Internet y que son, pues tienen a un niño o una niña mostrando de alguna forma sexual, y que esto es un fenómeno que continúa creciendo y que se tienen que tomar cartas en el asunto para no solamente evitar que suceda, sino también actuar cuando ya ha sucedido. Sí, hay casos, bien lo comentas, que pasan los años y la foto ahí sigue en este cibermundo, en el mundo virtual, guardado en discos duros y de pronto empieza a viralizarse y pasan los años y ahí siguen. Desde la legislación actual, desde los códigos penales, ¿se está haciendo algo? Sé que existe la ley Olimpia, ha avanzado mucho, ya hay algunos estados que han vinculado a proceso a ciberdelincuentes sobre el ciberacoso, pero no sé si sigue siendo laxa la legislación actual. ¿Qué opinión te merece al respecto? La legislación todavía tiene un marco por avanzar. Solamente 5 estados, esto dentro de sus códigos penales, tipifican de alguna manera el ciberacoso. Entonces necesitamos evidentemente que avanzar en ese sentido, pero sí me gustaría también hacer énfasis, Gabriel, que gran parte de lo que necesitamos para prevenir y atender esta problemática va más allá de la legislación. Es decir, sobre todo los padres, madres, necesitamos que tengan un papel central en esta problemática. Necesitamos también que desde las autoridades y desde las organizaciones y desde las propias plataformas estemos generando contenidos y maneras en las cuales podamos incrementar la educación digital de estas figuras tan importantes dentro del contexto o dentro de la vida de niñas, niños y adolescentes. Es evidente que en el marco legislativo hay todavía un avance que requiere hacerse, tanto a nivel nacional, pero particularmente en los estados, pero también hay que hacer énfasis en la necesidad de lo que hemos llamado desde Early Institute la responsabilidad colectiva, que es activarnos los adultos sobre todo para fungir como cuidadores y como personas que deben tener un papel central en la protección de niñas, niños y adolescentes. Y ya para cerrar, Cándido, ¿qué recomendación como padres o madres o tutores que nos están viendo, más allá de que de pronto suena muy sencillo, es que hay que estar pendientes de qué visitan, pero de pronto yo creo que ir un poquito más allá, ¿qué recomendación nos harías? Nosotros desde Early Institute y a partir de la iniciativa Alumbra, que es una iniciativa que hicimos para prevenir precisamente las diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, damos a conocer 5 pasos que nos parecen clave para precisamente prevenir el ciberacoso y las diferentes formas de violencia en Internet. El primero es conocer y hablar con tus hijos sobre riesgos en Internet.
El segundo paso es mantenerse involucrado en el mundo digital, y esto tiene que ver con el saber qué plataformas existen, dónde se está navegando los hijos y las hijas, conocer con quién están interactuando. Eso es una cuestión que a veces se cree que se está entrando más allá de lo que un padre o una madre debería tener, y lo que nos dice hoy la evidencia es que se requiere que conozcan con quiénes interactúan, activar los controles de privacidad y también de seguridad que prácticamente todos los navegadores, las plataformas tienen a disposición. Y lo último, como quinto paso y muy importante, bloquear, pero también reportar a las personas que están de alguna forma vulnerando los derechos de niñas y adolescentes, y ahí hacía mención de plataformas como Te Protejo México, donde se puede hacer un reporte y ellos hacen llegar a las autoridades, tanto a nivel federal como estatal, para que el material se baje de internet y se busque al agresor. Muy bien. Cándido Pérez, investigador de Early Institute, muchísimas gracias por esta charla.